invitarles que puedan abrir sus Biblias en Santiago. Seguimos nuestro recorrido por esta carta y hoy vamos a abordar los versículos 14 al 26 del capítulo 2. Santiago 2, versículos 14 al 26. Escuchemos atentamente lo que Dios nos dice en su palabra. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pueden ver, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hoy entramos en una nueva sección de esta carta de Santiago. Y de hecho es una de las secciones más conocidas y tal vez es la sección más controvertida de esta carta. Ya hemos mencionado que Santiago en el primer capítulo estableció su tema. ¿Cuál es este tema? Una fe viva que nos lleva a la madurez cristiana. Verso 4 del capítulo 1, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Él escribe para que nosotros los cristianos alcancemos la madurez en la fe. Y siguiendo este tema, Santiago ha abordado, por ejemplo, lo que el Señor hace para probar nuestra fe. Hablamos de las pruebas, hablamos también de las tentaciones. Y también Santiago nos ha dicho que la madurez en la fe se prueba por la manera, por la forma en que nosotros respondemos a la palabra de Dios. Y dentro de esto, él abordó los temas de la posibilidad de autoengañarse, creer que uno es cristiano pero en realidad no lo es, creer ser muy religioso pero en realidad no tener una relación con Dios. Después abordó el gran peligro del favoritismo y ahora aborda, en los versículos que acabamos de leer, la posibilidad de una profesión de fe sin obras. Ahora, si seguimos la lógica de la argumentación de Santiago hasta este punto, tenemos claridad en lo que él está diciendo hasta que llegamos al famoso versículo 24 del capítulo 2, que dice, pueden ver pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este versículo no es todo lo contrario a lo que vemos y entendemos del Evangelio. No hablamos que el Evangelio es aquel de la justificación por la gracia solamente.
Debido a esto, en su introducción al Nuevo Testamento de 1522, Martín Lutero llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja, es decir, solo servía para ser arrojada al fuego y quemarse. Debemos entender bien a Lutero, porque él se expresó de esta manera tan dura, tan fea con respecto a la carta de Santiago. Recordemos que Lutero él fue criado en un contexto donde la iglesia le decía lo que él tenía que creer y le decía qué libros él tenía que aceptar. Y cuando él descubre esta preciosa verdad bíblica de la justificación por la fe solamente, él se vuelve loco y él quiere ver el evangelio en cada página de la escritura. Entonces, cuando llega a este punto, dice: aquí yo no veo el evangelio, aquí yo estoy viendo las obras, esas antiguas obras que pesaban sobre mí y que me dejaban en el piso, creyendo que Dios me exigía algo que yo jamás podría cumplir. Eso es lo que él vio entonces en un principio en esta carta de Santiago, y por eso se refirió a ella en esos términos. Pero con el correr del tiempo, Santiago Lutero entendió bien lo que Santiago quiere decir. Ahora, ¿por qué Santiago se expresa de esta forma, de esta manera? Antes de responder a esta pregunta, nosotros debemos leer con atención lo que él nos dice en este texto. La pregunta que Santiago responde es la siguiente: ¿la fe sin obras es la fe salvadora? ¿La fe sin obras es la fe salvadora? ¿Y cuál es su respuesta? Una fe que no se expresa a sí misma en la práctica es muerta. Es decir, una fe sin obras no es la fe salvadora. ¿Cuál es entonces la fe salvadora? Es lo que veremos hoy escuchando atentamente esta porción de la carta de Santiago. Por lo tanto, nuestro tema para hoy es el siguiente: una fe viva. Una fe viva. Ahora, ¿qué es esta fe viva? Bueno, en primer lugar, es más que una mera profesión de fe. Es más que una mera profesión de fe. Hay muchas personas, seguramente ustedes conocen, que profesan ser cristianas. Por eso Santiago comienza diciendo: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe. Hay un montón de personas que profesan el cristianismo. Yo soy cristiano, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero notemos que Santiago, él no está preocupado por definir cuándo una profesión de fe es honesta, es sincera, es verdadera, de cuándo no lo es. Esa no es su preocupación. Santiago está preocupado de decir que cuando una profesión de fe no va acompañada de obras, eso debería inmediatamente encender una alarma. Prestemos nuevamente atención a sus palabras. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? ¿Qué está diciendo Santiago? Una simple profesión de fe, aquella que solo sale de la boca, no es la fe salvadora. Es una fe inútil. Es una fe que no sirve para nada. Existe, por lo tanto, un tipo de fe que podríamos describir como seca, como una fe descomprometida. Y esa fe no puede salvar. Y para que su afirmación quede aún más clara, aquí Santiago presenta un ejemplo, verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense,
pero no les da de lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Qué está haciendo aquí con este ejemplo? Nos dice que una profesión de fe que no demuestra, por ejemplo, compasión con el hermano que está padeciendo necesidad, es una fe muerta. La conclusión entonces de Santiago es que la fe que justifica se prueba a sí misma viva por las obras que realiza. Una fe que justifica, la verdadera fe, la única fe que existe, la fe que salva, es aquella que se prueba, que prueba ser verdadera por las obras que realiza. Entonces, fíjense, esto debería estremecernos a nosotros los cristianos, especialmente en lo que dice relación con nuestro letargo espiritual. Cuando estamos allí cruzados de brazos, cuando lo único que queremos es que nos dejen en paz, cuando no queremos involucrarnos en la obra del Señor. Santiago entonces está introduciendo inquietud en nuestra mente, en nuestro corazón, al decirnos, existe un tipo de fe que nos salva. Lo que está haciendo en realidad es resaltar lo que él ha enseñado anteriormente. Fíjense, verso 22 del capítulo 1. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Y si conocemos bien nuestras Biblias, sabremos que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 2, dice lo siguiente, verso 13, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Y como si esto fuera poco, nosotros sabemos que Jesús colocó la fe y las obras como caminando juntas, tomadas de la mano. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Señor, no fue en tu nombre que hicimos tal cosa, no hicimos esto en tu nombre. Jesús les dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, ¿de qué manera tu fe se expresa en la práctica? ¿Será que en realidad lo único que has hecho es profesar la fe, pero esta fe que has profesado nunca ha ido acompañada de obras? Santiago entonces nos está inquietando con estas palabras, nos está llamando al autoexamen, nos está llamando a evaluar nuestra fe. ¿Será que mi fe es una mera profesión? ¿O mi fe va acompañada por obras que expresan, que dejan en claro que es una fe viva? Vemos entonces, en primer lugar, que esta fe viva es más que una mera profesión de fe. En segundo lugar, una fe viva es más que firme ortodoxia. Es más que firme ortodoxia. Ustedes saben que los reformados, los presbiterianos, amamos la sana doctrina. Somos celosos por la sana doctrina. Eso no está mal, obviamente. Pero Santiago, en este punto de su argumento, presenta una eventual objeción a lo que él ya ha mencionado. Fíjense, verso 18. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta objeción imaginaria que presenta Santiago es la de alguien que tal vez dice ser más introvertido, más reservado, más tímido, más teológico en vez de práctico.
Y pareciera que este hombre toma la fe como si fuera un don entre muchos otros dones. Yo tengo el don de la fe, tú tienes el don de las obras. No hay gran diferencia con eso. Pero notemos que las obras en la Biblia nunca se mencionan como si fueran un don espiritual. Por eso Santiago responde: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Para Santiago, si alguien afirma poseer fe, pero solo se queda en las meras ideas teológicas, solo se queda en la doctrina, su fe no prueba nada. Y Santiago usa la fe de los demonios para ilustrar su punto. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Los demonios tienen algunas ideas teológicas que son bastante ortodoxas, que son sanas. Por ejemplo, nos dice aquí que son monoteístas. Ellos creen que Dios es uno, que Dios existe, y que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Pero este conocimiento, nos dice Santiago, produce ¿qué cosa en los demonios? Terror, miedo, espanto. Ellos viven atormentados por su creencia. Tiemblan por lo que creen. ¿Por qué? Porque no son salvos por causa de su conocimiento teológico. Ellos no son salvos por causa de su ortodoxia. Los demonios no son salvos. ¿Por qué? Porque ellos no le agregan amor a su conocimiento de Dios. Ellos no aman a Dios. Ellos saben que Dios es uno, pero no aman a Dios y no quieren servir a Dios. Por lo tanto, su ortodoxia no les sirve para nada. Muchos tristemente profesan una ortodoxia muerta. Van a la iglesia, conocen intelectualmente el Evangelio, incluso pueden vivir a ojos de los demás una vida decente. Pero el pensamiento de que un día se van a encontrar con Dios les aterra. ¿Por qué? Porque no han unido a este conocimiento el verdadero amor por Dios, que es esencial para la salvación. La fe verdadera, la fe que realmente conoce a Dios, que confía en Él tal como Dios nos es presentado en el Evangelio, ¿qué nos dice el apóstol Juan? Echa fuera todo el temor. Por lo tanto, la crítica de Santiago a la falsa seguridad que puede dar la ortodoxia, que puede dar la sana doctrina, es tristemente una mala noticia. Pero hay buenas noticias, que son las que Santiago presentará a continuación. Queridos, amar la sana doctrina no está mal. La sana doctrina adorna la vida del creyente. El problema es cuando nosotros tomamos la sana doctrina, tomamos la ortodoxia y hacemos de ella un fin en sí misma. Ese es el problema. Una fe viva entonces es una fe que es más que una mera profesión de fe, es más que una firme ortodoxia y en último lugar es una fe que obra, es una fe que obra. Santiago sigue aquí su argumentación con una fuerte palabra de reproche, ¿verdad? Verso 20, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Fíjense, aquí Santiago está haciendo un juicio moral, no está haciendo un juicio intelectual. Y Santiago insiste en afirmar que una fe que no da fruto, una fe que no va acompañada por obras, es una fe que no salva, es una fe muerta. E inmediatamente, ¿qué hace Santiago? Reafirma este punto presentando dos casos ejemplares: Abraham, Rahab.
¿Y sobre Abraham qué nos dice Santiago? Bueno, nos recuerda que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo en obediencia a la palabra de Dios. No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ustedes se acuerdan muy bien de la historia, ¿verdad? Ahí en Génesis 22. Abraham, un hombre de más de 100 años, que había esperado mucho tiempo por tener un hijo, por tener un heredero, finalmente lo recibe. Dios cumple su promesa y él está feliz. Y cuando el muchacho era joven aún, Abraham recibe un mensaje de Dios. Dice: ve al monte Moriah y ofrece a tu único hijo en sacrificio para mí. ¿Ustedes se imaginan el sufrimiento de ese hombre? Cuando uno tiene hijos, el pensamiento de que alguien te diga mátalo es aterrador. Y el Señor le dijo a Abraham: ofrécelo en sacrificio. Y yo me imagino a este pobre hombre caminando, llevando a su pequeño. Y ustedes saben cómo son los hijos pequeños, ¿verdad? Te preguntan todas las cosas. ¿Para dónde vamos, papá? Vamos al monte donde el Señor nos dijo. ¿Qué vamos a hacer allá, papá? Vamos a ofrecer un sacrificio. ¿Y qué nos dice el texto? Que en un momento le preguntó: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y ahí no hay diálogo. Y en la medida en que la Escritura nos permite leer entre líneas, tú te puedes imaginar la escena. Abraham tomando a este pequeño, maniatándolo. Tal vez Abraham ni siquiera lo miraba cuando hacía todo esto. Y cuando él toma su cuchillo para finalmente hacer lo que Dios le había dicho, viene una voz: detente, no hagas eso. Pero Abraham, él estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo en obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, una característica de la fe viva es ¿qué cosa? Obediencia a la palabra de Dios. Obedecer lo que Dios dice en la Biblia, en su palabra. Nos dice que Santiago, que la fe de Abraham actuaba juntamente con sus obras y que su fe fue completada por las obras. ¿Qué es lo que quiere decir? Fíjense que esta expresión actuar juntamente es una sola palabra en el griego. Es la palabra sinergei, que significa actuar en conjunto. Y después la palabra completada es una palabra que significa en el griego llevar a la plenitud. Entonces Santiago nos está diciendo que en el caso de Abraham su fe se comprobó. ¿Por qué? Porque iba acompañada de las obras llevando fruto. ¿Y cuál era la obra en este caso? Obediencia absoluta a la palabra de Dios. Lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer, también nos dice la Escritura, comprobó que él realmente creía en Dios. Y esto es lo que la misma palabra de Dios nos dice. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Entonces la fe, al producir tales obras en la vida de Abraham, le acercó de una manera muy peculiar, muy particular a Dios, y se le concedieron favores y una intimidad muy especial con Dios al punto de ser llamado amigo de Dios. ¿Cuál es entonces la conclusión de este primer caso? Por las obras, es decir, una fe que obra, nuestra profesión de fe prueba ser verdadera. Pero después nos presenta el caso de Rahab.
Dice ahí, de igual manera, verso 25, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Acá nos está diciendo que ¿cuál fue la obra de Rahab? Ella recibió a unos espías, ¿verdad?, que venían a ver la ciudad de Jericó, los protegió, porque el rey de Jericó tuvo conocimiento de que andaban unos espías israelitas, mandó unos guardias, recorrieron la ciudad, buscaron, ella los cobijó y después los mandó a los guardias en otra dirección, en otro camino. Entonces, esa fue su obra. Y esto es muy propio de los pueblos del Medio Oriente. Cuando recibían a alguien como huésped, ellos debían proteger a ese huésped mientras estuviera en su casa. Es algo de su cultura, es algo propio de ellos. Pero notemos algo interesante en el caso de Rahab, además de que ella hospedó, protegió a estos espías. Santiago dice, de igual manera no fue justificada también la prostituta Rahab. La prostituta Rahab. Destaca aquí Santiago el pecado de esta mujer, lo que la caracterizaba. Ella era una prostituta. Y con esto nos dice que no hay diferencia entre las obras de aquellos que tienen el pedigrí de ser justos de aquellos que no lo tienen. Rahab no solo creyó que Dios estaba con los israelitas, sino que ella también arriesgó su vida al proteger a los espías. Por lo tanto, este caso destaca ciertas cosas importantes. La fe es lo que transforma a los pecadores. Esta mujer era una prostituta, después dejó de serlo. ¿Por qué? Porque fue transformada por la fe en el único Dios vivo y verdadero. La fe de ella también fue puesta en práctica y ella ganó gracia, ganó el favor de Dios, en el sentido de fue bendecida por ejercer su fe. Y en tercer lugar, cuando Dios nos perdona, nosotros debemos preferir su gloria y el bien de su pueblo antes de nuestra vida y de nuestro pueblo. Por eso los cristianos históricamente fueron acusados de ser no patriotas. ¿Por qué? Porque ellos ponían a Dios en primer lugar antes que a su patria. Porque cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos llama, su reino y su gloria están en primer lugar. Después todo lo demás. Y después de presentar estos dos casos de Abraham y de Rahab, ¿cuál es la conclusión a la que finalmente llega Santiago? Las obras son de la esencia de la fe. Verso 26, porque tal como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. No sirve para nada. Pero también debemos decir lo contrario. Las mejores obras sin fe están muertas. No sirven para nada. No pueden agradar a Dios. Porque las obras que agradan a Dios deben siempre ir acompañadas por fe, como en el caso de Abraham. Él creyó en Dios y le fue contado por justicia. Deben ser realizadas en obediencia a la palabra de Dios, como en el caso de Abraham. Él oyó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios, y deben ser realizadas para la gloria de Dios, como en el caso de Rahab. Para la gloria de Dios, sin importar cuánto eso me pueda costar. Queridos, esto es lo que Santiago nos dice acerca de una fe viva. Una fe viva siempre se expresa por las obras. Una fe viva no es solo una mera profesión de fe. Una fe viva no es solo creer correctamente la doctrina. Una fe viva es aquella que se manifiesta por buenas obras. Y ya dijimos, ¿cuáles son las buenas obras? Las que se hacen con fe,
conforme a la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, por habernos remecido una vez más con tu palabra. Y gracias, Padre, porque ciertamente esto nos llama a huir de nuestro sueño espiritual. ¿Cuántas veces, Señor, estamos tan preocupados con otras cosas que descuidamos realizar aquellas buenas obras que tú preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas? Así que, Padre, suplicamos en nombre de Jesús que tú nos ayudes a tener una fe viva, una fe real, una fe que se expresa de tal manera que las personas puedan ver que no solamente decimos creer de labios para afuera, sino que lo hacemos de corazón. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.